Saludos, ¿cómo están ustedes, amigos y hermanos que nos ven a través de este medio? Mi nombre es César Camacaro y soy el pastor de la comunidad Las Buenas Nuevas de la ciudad de Barquisimeto, en Venezuela. Y para mí es grato poder comunicarme con ustedes a través de Facebook, de YouTube, que son nuestras redes, para comunicarles el mensaje que cada 15 días llevamos a cabo a través de estos videos. Es bueno saber que usted está escuchando una palabra que posiblemente va a ser parte de ese proceso de crecimiento de usted. Hemos dicho hasta la saciedad que una de las cosas más relevantes e importantes en la vida de las personas es crecer, ya que lo que no crece o está enfermo o está muerto. Así que quisiera que usted dispusiera su corazón para que escuchara esta palabra que Dios trae para nosotros en el día de hoy, no solamente para ustedes, sino para nosotros también. ¿De qué quiero hablarles a ustedes hoy? Hoy quiero compartir un tema que tiene que ver con la vida espiritual de nosotros. Básicamente, a veces hablamos para esas cosas cotidianas de la vida como papá, como amigos, como empresario, como personas, pero hoy quiero enfocarme básicamente en lo que tiene que ver con la vida espiritual, que para mí, definitivamente después de años de experiencia, creo que es el elemento más importante en la vida de las personas. Porque cuando espiritualmente estamos, aunque podamos tener éxito en las demás áreas, definitivamente va a quedar un gran bache y no nos vamos a sentir plenos ni satisfechos a pesar de todos los logros que podamos alcanzar, sean de fama, sean económicos, en fin. La vida espiritual hace la diferencia en las personas. Sin embargo, a veces somos de los que vamos a la iglesia, quizás unos menos que otros, otros constantemente, pero vemos que parece que aquellas cosas que nos plantean los predicadores, como que no se cumplen, ¿no? Y dice, ¿qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Pues yo quiero hablarles un poquito a ustedes de eso. Y algo que es sumamente importante, que tiene que ver con las promesas de Dios. La Biblia está llena de principios que en la medida que lo apliquemos a nuestras vidas, definitivamente vamos a tener resultados extraordinarios. Pero adicional a eso, también en la Biblia nos encontramos con promesas de Dios. Promesas que nos garantizan logros y victorias en las áreas de nuestra vida. Sin embargo, a pesar de que la oímos constantemente a través de predicaciones, lo leemos en la Biblia, como que se nos hace un poco largo y hasta cierto punto nos sentimos como frustrados. ¿Qué pasa? Estoy yendo a la iglesia, estoy sirviendo en la iglesia, estoy dando mi aporte integral, o sea, mi aporte de tiempo, pero ¿qué pasa? Que no veo que esas promesas se cumplen en mi vida. Pero para que entremos en tema, vamos a hablar de esas promesas. El apóstol Pedro, que era uno de los discípulos del Señor, ya mayor, escribe una carta a unos hermanos que estaban en la dispersión, unos hermanos judíos como él que se encontraban fuera de Jerusalén. Y él escribe una segunda carta y lo registra el capítulo 1 y el versículo 4 y les dice de esta manera: así Dios nos ha entregado sus preciosas, fíjate lo que dice, sus preciosas y magníficas promesas, para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo a través de los malos deseos, ustedes puedan llegar a tener parte en la naturaleza divina. Fíjate el planteamiento de Pedro. Dios nos da promesas a nosotros y son increíbles, son magníficas promesas. ¿Para qué? Para que una vez que nosotros logremos escapar del mundo, y cuando la Biblia habla del término mundo, habla de un sistema, este sistema donde estamos viviendo, luego de escapar con todas las implicaciones que tienen las normativas de vida de este sistema, nosotros podamos experimentar esa parte divina de Dios. Mira qué increíble, o sea, unos simples mortales con limitaciones, y nos vamos a poder asirnos de esa parte sobrenatural de Dios.
Pedro dice sí, a través de las promesas. Esas promesas nos van a ayudar a nosotros a alcanzar grandes logros que posiblemente en nuestro tono natural humano no es posible lograrlo. Porque la vida verdadera cristiana es una vida de victoria. Pero parece que a veces se nos hace cuesta arriba y en vez de vivir en victoria, vivimos de fracasos en fracasos, optamos con lo más cómodo y como lo más fácil y es vivir una vida doble, ¿no? Pero la verdad es que eso nos va a pasar factura, porque vamos a vivir una vida estéril, vamos a vivir una vida seca, sin poder experimentar lo que es el corazón del mensaje del Evangelio. Cuando yo hablo de promesas, y quiero establecer como una analogía para que tengamos una idea más clara, cuando Dios llama al pueblo de Israel, que estaba en cautiverio por el imperio, el más grande de los imperios, el imperio egipcio, ellos estaban en esclavitud, imagínate tú, habían perdido toda capacidad de decisión, ellos se habían convertido en la fuerza productiva de Egipto, y bajo ninguna circunstancia Egipto pues los iba a soltar fácilmente. Estuvieron en ese proceso 400 años hasta que Dios llama un hombre para libertar a ese pueblo, un caudillo, usted debe haberlo visto en televisión o leído en la Biblia, llamado Moisés. Y Moisés, a través de ese llamado de Dios, comienza a ver la mano sobrenatural de Dios y logra sacar al pueblo de esclavitud después de ver portentos y maravillas que asombraron a Egipto, en fin. Pero el punto era que Dios les prometió una tierra. Le dice, yo les voy a dar a ustedes una tierra que fluye leche y miel. O sea, una tierra próspera, donde ustedes jamás serán esclavos, podrán vivir bajo mis normas y yo les garantizo que en las medidas que ustedes se acoplen a esas normas, yo los voy a tener a ustedes como mi más grande tesoro. Mira qué interesante. Van a dejar la esclavitud y van a tener una vida plena, una vida libre, pero sobre todo una vida dirigida y guiada y asistida, que es lo más importante, por mí, donde ustedes van a ser bendecidos. Esa travesía, desde donde ellos estaban esclavos, que salieron al desierto, hasta llegar a la tierra prometida era de 40 días. Pero cuando leemos la Biblia, lo que fue una promesa de 40 días se convirtió en una realidad de 40 años. Oye bien, ¿y qué pasó aquí? Bueno, hay una máxima que reza que el modo como nosotros nos conducimos en medio de los problemas va a determinar cuánto tiempo nos quedaremos en el problema. Ellos, a pesar definitivamente que tuvieron un llamado de Dios y las promesas de Dios, ellos salieron de Egipto, pero difícilmente les costó acoplarse al llamado de Dios. Mira la diferencia de Jesús. Jesús también estuvo 40 días como ellos en un desierto, pero salió de allí en su tiempo porque él decidió seguir en camino recto hasta el final, dirigido por la palabra de Dios. En cambio, estos israelitas no. Los israelitas salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. En otras palabras, ellos salieron de Egipto, pero seguían con sus costumbres, lo que habían aprendido, una vida idólatra, una vida alejada de lo que Dios consideraba bueno, a pesar de que Dios le había dado dictámenes y le había marcado con mucha claridad una señalización. Ellos vivían constantemente anhelando lo que era la vida de Egipto, aunque era una vida de esclavitud y que le había llevado a vivir durante 400 años con sinsabores, con amarguras y con un montón de resultados negativos. Y yo le quiero hacer una pregunta a usted que posiblemente está en la iglesia. Usted ha salido de Egipto. ¿Qué de sus hábitos de vida ha dejado usted esos malos hábitos que usted sabe que van a causarle perjuicio a su vida y perjuicio a lo suyo? Mire, me gusta la Biblia porque la Biblia nos marca primero lo que nosotros necesitamos saber, pero también nos muestra lo que debemos hacer. Y eso nos va a marcar la ruta que nosotros necesitamos para alcanzar esas maravillosas promesas de Dios. Sabes que mucha gente de esa época salían de Egipto, pero se negaban constantemente a
a vivir una vida de acuerdo a los parámetros que Dios les había colocado. Así que lo primero que tenemos que entender es que Dios nos sacó de una esclavitud de vida y nos ofrece estas promesas, pero necesitamos entender el calibre de este llamado. Sabes que hoy día nosotros nos encontramos envueltos en un sistema mundial globalista que odia la Biblia y que odia las cosas espirituales. ¿Pero sabes por qué? Porque la Biblia define bien lo que es bueno y lo que es malo. Y definitivamente se sienten confrontados y prefieren desarrollar campañas estratégicas atacando las cosas que son espirituales y haciendo acusaciones de entrometidos, haciendo acusaciones de que le faltamos el respeto, que somos homofóbicos y un montón de epítetos que no se casan con la realidad. La verdad es que nosotros también tenemos derecho a mostrar lo que consideramos que pueda ser bueno o lo que consideremos, porque es nuestro derecho de libertad, que está malo. Por eso, el mundo secular donde vivimos, el mundo al margen de lo espiritual donde vivimos, ha dañado definitivamente su propia ruta. ¿Por qué? Porque la ha desviado hacia lo que va a condenarlos a cada uno de ellos, porque todos los ofrecimientos tienen un costo bien difícil. Y asimismo van desviando a toda la humanidad, van confundiendo a la humanidad de una manera muy sutil, de una manera muy atractiva, y la gente, confundiendo esos términos, prefiere seguir de esa manera y obviando lo que posiblemente nos va a desafiar a nosotros, como es vivir bajo los parámetros y los dictámenes de Dios. Ahora, el secreto de todo esto, para encontrar esas promesas de Dios que se cumplan en nosotros, comienza con algo que a la mayoría de la gente de hoy día no le gusta, que es la obediencia. Vivimos en una sociedad totalmente irreverente, nadie le gusta las reglas, sobre todo aquí en Venezuela, donde no hay respeto por nada, no hay respeto por la propiedad privada, no hay respeto a las leyes de tránsito, no hay respeto a nada. Y eso lo vemos en los registros, eso lo vemos en los tribunales, lo vemos en todos lugares donde tus derechos son cercenados, son violados, y siempre tratan de estafarte para que tú puedas conseguir lo que por derecho es tuyo, porque eso es una sociedad totalmente torcida. Pero la obediencia a lo que Dios nos ofrece también nos garantiza que podamos ver evidenciada esas promesas. El apóstol Juan, ese muchacho menor que siempre estaba recostado del Señor, escribe una carta a un amigo de él llamado Gallo, y en esas cartas le dice que el Señor dice: yo a ustedes los conozco, pero no obedecen mis mandamientos. Y Juan dice que el que no obedece sus mandamientos no tiene la verdad. En otras palabras, si asistimos a las iglesias y no hay un ápice de preocupación, de obediencia por las cosas de Dios, Juan dice, no tiene la verdad. O sea, tiene una concepción distorsionada, equivocada, errada de lo que es la vida cristiana. Y ese es lo que yo quiero que tú veas hoy, porque te estás perdiendo de un montón de bendiciones y de promesas de Dios que definitivamente van a hacer la diferencia en tu vida. En cambio, el amor de Dios, dice Juan, se manifiesta plenamente en la vida de aquellos que obedecen la palabra de Dios. Él dice, de esta manera, cuando obedecemos la palabra de Dios, descubrimos si estamos unidos a Él. Entonces Juan fue muy categórico, y yo creo que esto no nos va a dejar ningún tipo de dudas ni nada oscuro en saber que una de las cosas que definen dónde estamos parados o qué ruta estamos llevando en cuanto a la espiritualidad tiene que ver con el nivel de obediencia que nosotros tenemos. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la ruta? ¿Cuáles son esos pasos que necesitamos conocer para conectarnos con esas promesas de Dios? Y yo quiero darte quizás el primero de muchos, pero quizás el más importante de esos pasos, y es
tienes que tener fe. Oye bien, tienes que tener fe. Ah, pero yo tengo fe, yo creo. No alcanza. Necesitamos tener no solamente un conocimiento, sino un entendimiento claro acerca de la fe, sobre todo de esa fe que nos lleva a alcanzar esas promesas del Señor. Cuando hablo de fe, no una fe en que Dios puede hacerlo, no, sino fe en que Dios puede hacerlo por nosotros y que lo va a hacer ahora mismo. Mira la fe, una plena convicción de que todo lo que Dios promete, Él lo cumple. Que no necesitamos ayudarlo ni apoyarlo, sino creerlo. Ahora, tenemos nosotros claridad acerca de lo que es la fe. Hay muchos conceptos, pero fe básicamente es confianza. Fe es esperar lo mejor, pero lo mejor de Dios, porque definitivamente la fe saludable depende del objeto en el que se enfoque esa fe. Hoy todo el mundo dice que tengo fe en esto, que tengo fe en aquello, que yo creo. Lo importante es la fe. No, depende del objeto donde está enfocada tu fe. Vivimos en una cultura sincretista donde te enseñan que todos los caminos conducen a Roma, y es posible, pero no todos los caminos conducen a Dios. Dios establece los parámetros, Dios establece las reglas, lo hizo de la manera como nosotros vamos a agradarle a Dios. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, pero esa fe que nos dice Dios tiene disponible lo mejor de Él para ti. Esto no hay que razonarlo, no lo puedo llevar a una probeta o a una ecuación. Esto no es un asunto de probar, de apologética. Esto es un asunto de convicción interior, de una experiencia de primera mano con el Señor que nos inspira a confiar en Él. Otra cosa que no es fe, fe no es optimismo. Es bueno ser optimista, es necesario ser optimista. Pero la fe trasciende a eso, es más allá que tener buenos deseos. Sí, todo está chévere, mírate, tú puedes lograrlo, este es el mejor día de tu vida. A veces eso suena a cliché de multiniveles y de todas estas conferencias motivacionales, pero que tienen su aporte, pero que no van a hacer la diferencia en adquirir y disfrutar de esas promesas del Señor. Fe tiene que ver algo más que eso, es una confianza férrea de que Dios tiene y quiere hacer cosas a favor de nosotros. De hecho, fe no es tener mente positiva, pensamiento positivo. No, absolutamente no. Eso no es la fe. ¿Necesitamos ser gente positiva? Definitivamente es necesario, pero fe también trasciende a eso de mente positiva, porque la mente humana, el brazo de la mente humana llega un momento en que se acorta. Pero ¿sabes una cosa? Cuando se acorta la mano del hombre, allí es cuando se alarga la mano de Dios. Otra cosa, cuando hablo de fe, no es que todo va a salir bien de acuerdo a mis planes. Cuando yo tengo fe, confío que los planes de Dios son mejores que mis planes. El problema es que esta cultura autocrática, esta cultura donde se enfoca todo en el ser humano, te dice que tú eres lo primero, que tú todo lo puedes lograr, y la verdad es que es mentira. Hay cosas, como dice la canción de José José, uno no es lo que puede, uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser. Entonces, ¿cómo logro pasar más allá? Eso es fe. Entonces, yo llego hasta aquí, pero tengo un Dios que me ha dado bellísimas, maravillosas, preciosas promesas que me garantizan que puedo pasar hacia el lado de lo imposible, puedo vencer esas cosas que me mantienen frustrados, aquellas cosas que no me permiten sentirme pleno a pesar de lo que pueda lograr, a pesar de lo que pueda tener. Te voy a decir algo, nosotros vivimos en un mundo donde todos los días somos asaltados por situaciones difíciles, y como humanos nos sentimos, y llega un momento que a veces nos sentimos hasta acorralados y no hayamos qué hacer.
Es allí donde la fe va a jugar un papel importante. Te sientes acorralado, te sientes que las puertas están cerradas, te sientes que toda posibilidad se te escapa y obviamente como humano lo sufres y ves que el mundo se te oscureció. Estás moviéndote en el plano humano, pero allí es cuando debe resurgir como el sol mañanero la fe. La fe te va a decir, no te preocupes, te está pasando esto, pero Dios está seguro de que Él puede hacer lo que tú no puedes hacer. De que tú no necesitas hacer nada para Él auxiliarte. Que no es por tus méritos que Él lo puede hacer. Lo único que quiere es que confíes en Él plenamente y que tus palabras, tus acciones estén compaginadas a ese propósito de Dios. Eso es fe. Fe es esperar lo mejor, la convicción de que Dios tiene el control de nuestro futuro y que Él tiene planes de bienestar, planea lo mejor para ti y para mí y lo que es mejor. ¿Y sabes por qué? Porque Dios nos ama más de lo que te puedas imaginar y de lo que alguien te pueda amar. Dios te ama y tiene lo mejor para ti. Ahora el punto es, y yo creo que esto es lo que ha hecho que se haya distorsionado la fe, es que como Dios es amor, es un Dios de bondad, creemos que Dios todo lo permite, que Dios nos tolera todo, porque Él es un Dios que nos ama. Yo te pregunto a ti como papá, ¿tú le toleras todo a tus hijos porque los amas? ¿Acaso no es importante la disciplina para granjearle a tus hijos un futuro mejor? Eso igual Dios. Dios nos ama. Es que Dios no es que Dios tiene amor. Dios es amor. Pero es el mejor de los padres, es el modelo de los padres y Dios tiene para nosotros demandas que van a ser provechosas, aunque no nos agraden, pero a la larga van a ser de provecho y posiblemente como padre puede disciplinarnos por aquellas cosas que Él sabe que no nos convienen. Lo que pasa es que a veces para abrir la puerta del permiso y vivir como queremos, entonces comenzamos a crear nuestra propia teología enfocada hacia nuestros gustos y obviamos los planteamientos de Dios. Fíjate una cosa, el salmista David decía, Señor, mis ojos están puestos en ti. Yo te daré instrucciones, te daré consejo, te enseñaré el mejor camino que debes seguir. David canta y Dios habla a través de David. Y Dios le dice, mira David, mis ojos están puestos en ti, pero yo te voy a dar las instrucciones y te voy a enseñar el mejor camino que tú debes seguir. De eso se trata la verdadera fe, de ser enfocados en lo que Dios tiene para nosotros. Porque Él quiere responder con sus promesas, pero al margen de las exigencias de Dios, lamentablemente se nos van a hacer lejanas. Y ahí el problema no es Dios, el problema somos nosotros que queremos crear nuestro propio Dios que sirva como el genio de la lámpara, nos obedezca, cumpla nuestros antojos, haga más o menos de esta manera. Oye Dios, ¿me estás oyendo? Y no decirle, Dios, quiero oírte. No, es que eso habla de esta cultura de hoy día. Y si nosotros queremos alinearnos con el pensamiento de Dios, necesitamos revisar esa fe. Y necesitamos, como decían los antiguos GPS, recalculando. Necesitamos reorientar nuestra fe, enfocarnos en las enseñanzas de Dios para vivir una espiritualidad saludable, pero también provechosa, recibiendo todo lo que Dios tiene para nosotros. ¿Sabes lo que Dios dice? Mira, si tú confías en mí, si tú me conocieras realmente, entonces tú puedes esperar de mí lo mejor que yo tengo para ti. Y te voy a guiar definitivamente en este camino que es lo mejor para tu vida. Fíjate, a lo mejor pues no es el mejor camino para otro, pero es el mejor que Dios tiene para tu vida. Porque está basado en el hecho de que Dios te creó, te conoce tus ayeres, tus hoy, pero conoce tu futuro. Y en función a ese conocimiento que Dios tiene de ti, Él diseñó un plan que va a ser de suma bendición para tu vida.
Como alguien dijo que la fe es la osadía del alma de ver por encima de los ojos naturales. O sea, la fe es esa plenitud interior que te hace ver más allá de este nivel humano y te hace discernir y ver con claridad todo lo que el mundo espiritual puede ofrecerte. Ahora, si tú no lo crees, pues obviamente nunca lo verás y sobre todo no vas a ver o no vamos a ver los que son el cumplimiento de las promesas del Señor. Mira, es una fe tan poderosa lo que Dios espera de nosotros, que si Dios te dice, mira, tómate un nylon delgado y un pequeño anzuelo y lánzalo al mar, que vas a pescar una ballena, la fe, la verdadera fe te dice, sí, y voy a preparar mi sartén con aceite. Es eso, es una convicción plena de lo que Dios nos dice y veremos resultados. Por eso es que Dios en una ocasión dijo, pruébenme a mí y vean. Y de eso se trata. Vamos a atrevernos a vivir bajo los lineamientos de Dios para nuestra vida. Oye, la fe es tan poderosa que invierte el orden natural de las cosas. Porque en lo natural, digo, así piensa la gente, es yo voy a ver para creer, pero en el mundo espiritual es yo voy a creer para ver. Hay un episodio en la Biblia donde Jesús dijo que si tú puedes creer, al que cree, todo le es posible. Al que cree, no al que sienta, porque fe no es sentir. Fe es la convicción de que Dios hará lo que Él dice que hará. Fíjate, así de fácil. Es tener seguridad y certeza de que Dios hará lo que Él dice que hará. Es confiar plenamente en Él, y esa confianza me debe llevar a esperar en Él. Entonces la fe me dice, confía en mí y aprende a esperar en mí. ¿Por qué? Bueno, tú te preguntarás, pero ¿cómo quieres tú, Señor, que yo pueda esperar lo mejor de la vida si como están marchando las cosas no está muy fácil? ¿Por qué de esperar, Señor, lo mejor cuando ya yo he tenido tantas pérdidas, cuando ya yo he tenido tanto dolor en el corazón? Mira, es importante esperar, porque esperar, como decía Rick Warren, esperar es el mayor cumplido, el más alto de los cumplidos que nosotros podemos ofrecerle a Dios. William Carey, que fue un hombre de fe poderosísimo en su tiempo, de hecho, con su labor misionera, cambió la visión de su mundo misionero. Tenía una frase poderosa que mostraba que realmente su fe era saludable, que era su fe la que gobernaba su vida. Él decía, emprende grandes cosas para Dios y recibirás grandes cosas de parte de Dios. Qué interesante que lo oímos de una persona que lo experimentó de primera mano, porque su fe y su vida eran congruentes. No era una filosofía, no era una idea, era la praxis de su experiencia de haber conocido a Dios. Se registraba en su manera de ser, en su manera de caminar, en su manera de responder. Entonces necesitamos confiar de esta manera para recibir grandes cosas de Dios. Mira, 3 cosas quiero compartirte acerca de esperar lo mejor y qué efecto tiene esto en la vida de cada uno de nosotros. Primero, cuando nosotros esperamos lo mejor, honramos al Señor. Lo honras a Él. Me llega a la mente la historia de David cuando estaba frente al gigante. Él tenía allí, imagínate, todo en su contra, un chamo sin arma, contra un guerrero que lo doblaba en estatura. Todo estaba apuntado, tenía atemorizado un ejército, imagínate, el gigante Goliat. Pero este muchacho David tenía tanta fe en Dios, tenía tanta convicción, que él desafió a ese gigante. Y lo primero era que él esperaba lo mejor de Dios en ese momento, y Dios lo honró, venció al gigante. Pero lo increíble de todo es que él honró al Señor con lo que decía. Primer libro de Samuel registra en el capítulo 17 y el versículo 46
David le dice al gigante, el día de hoy el Señor te va a entregar y te voy a vencer, le dijo David, le dijo al Goliat, y todo el mundo va a ver que hay Dios en Israel. ¿Viste? Le llevó a honrar a Dios. Cuando yo espero en Dios, tengo fe y espero lo mejor de Él, y esto aumenta mis habilidades, porque la fe me inspira y me hace ver todos los dones de Dios y la grandeza de lo que Dios ha dejado en mi vida. Cuando tú actúas por fe, quiero que evalúes esto, cuando tú actúas por fe, recibes una fuerza adicional en tu vida que te va a permitir enfrentar las dificultades y salir airoso y no achicopalarte o arrinconarte allí con los perdedores. Todo lo contrario, te inspira y te dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, como lo dijo el apóstol Pablo. Y ya finalizando, quiero decirte que cuando tú tienes fe, esa fe también anima a otras personas. Porque ¿sabes una cosa? La fe te lleva al optimismo. No es optimismo, pero te lleva al optimismo. Y sabes que el optimismo se contagia. Cuando tú eres optimista, ¡wow! Tú afectas la vida de otras personas. ¿Alguna vez tú te has topado con ese tipo de personas optimistas que te inspiran y dices, ¡wow! Es posible que actualmente tú tengas un gigante que está allí desafiando tu vida. A lo mejor tienes ahí un Goliat financiero, un Goliat relacional, algún rollo con tu cónyuge, con tu novia, con tus hijos. A lo mejor un Goliat médico. Yo acabo de enfrentar un Goliat médico, o lo estoy enfrentando en este momento. En fin, tenemos nuestros Goliat que nos acecha constantemente. Son esos grandes asuntos de la vida. Y a lo mejor estás pensando, ¿cómo puedo esperar, Pastor César, lo mejor cuando parece que no hay salida para esto, que no tengo respuesta ante esta situación? Lo que me invade es una gran frustración y un gran cansancio. Un pensador decía que el entusiasmo es contagioso. Y es verdad. Es difícil quedarse neutral ante la presencia de un pensador positivo, entusiasta. Eso va a cambiar el curso de las cosas. Mira, cuando el grupo que apoyaba a este gigante se dio cuenta que habían perdido todo, que David había vencido a este gigante, salieron huyendo, dice la palabra de Dios. Y dice la Biblia que los hombres de Israel, los que estaban primero acobardados, que no veían esperanza ni salida a ese problema, comenzaron a lanzar gritos de guerra. Salieron, dice la Biblia, hacia la puerta de un lugar llamado Ecrón, y salieron por todo el camino de Saraín a Gad. Y dice la Biblia que allí se veían los cadáveres en esta guerra, que este pueblo ahora nuevamente inspirado y motivado por la acción de David podían lograr. Necesitamos gente de fe, gente que entusiasme este mundo que cree que no hay esperanza, gente que le diga que vale la pena vivir, que a pesar de todos los sinsabores de la vida, vale la pena cuando tenemos claridad acerca de un Dios que nos apoya y que tiene preciosas promesas para nosotros. Pero te digo que así como es contagioso el optimismo, también el pesimismo es contagioso. Me llega la anécdota, y con esto termino, de un muchacho que estaba a punto de lanzarse por un voladero, por un risco, por un lugar que si caía se mataba. Y un oficial lo supo de la policía y corrió y comenzó a hablarle al hombre, y el hombre estaba que se tiraba, y él se acercó y le dijo, yo sé lo que tú puedes sentir, déjame ayudarte. Y cuando lo tenía cerca le dijo, cuéntame. Y el hombre comenzó a contarle sus desdichas, perdió a su familia, perdió todo por lo que había luchado y trabajado toda la vida, tenía una enfermedad terminal, y comenzó a decirle, y dice la historia, que los dos terminaron lanzándose por el risco.
Ese poder también tiene la gente de sí misma. La fe te dice, no confíes en tu prudencia, en tus habilidades y capacidades. Confía en Dios. La Biblia dice, confía en Él, que Él hará. Mira, necesitamos tener fe, convicción de que Dios es poderoso para bendecirnos, para socorrernos, para ayudarnos. Y aunque estamos, y yo creo que hoy la fe es más poderosa en un mundo donde la tecnología, donde la sociedad torcida nos desafía, yo creo que es un momento donde Dios quiere lucirse y que la gente pueda experimentar de primera mano a ese Dios maravilloso que nos ama entrañablemente y tiene promesas de bendición para nuestra vida. ¿Eres tú uno de los que necesitas ver las promesas de Dios cumplidas? Ten fe, como dijo el Señor, como le dijo a aquella gente, hombres de poca fe. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está la fe que tú tienes? ¿Tu fe es la fe natural? Esa fe que te hace ir a un médico sin saber si estudió o no estudió, o tomarte una medicina que te mandó el médico sin saber que es buena o no es buena. ¿Es tu fe esa fe que es poca, pequeña, como un grano de mostaza? Mira, poca fe, pocos logros. ¿Cómo es tu fe? Es una fe que va en creciendo, que crece, que se está evidenciando en tu vida. Es lo que la Biblia llama una gran fe. Es una fe madura, que dice, no importa lo que esté experimentando, no importa lo que estoy viendo, no importa lo que estoy sufriendo, lo que me están informando, Dios va a obrar. La Biblia habla de un hombre, un centurión que tenía gran fe, porque le dijo a Jesús, mira, no necesito que sanes a mi siervo, desde aquí di la palabra y va a ocurrir. Necesitamos esa fe, que tú digas, no importa que esté vive en la Conchinchina, por allá en la Patagonia, Señor, asístelo. Y la convicción de que Dios lo va a hacer, va a traer resultados en tu vida. ¿O cómo es tu fe? Esa fe visible que se evidencia a través de pasos y de hechos, como la de los hombres que llevaban a un paralítico y Dios lo sanó. Y la Biblia dice que Jesús, al ver la fe de ellos, porque la fe real se evidencia, se nutre a través de nuestras acciones. ¿Estás convencido tú? Si eres de los que tienes poca fe, la Biblia dice que le pidamos fe a Dios. Necesitamos pedirle a Dios una fe avasallante en este momento para enfrentar las situaciones. Yo hoy estoy luchando con unas situaciones, pero estoy alegre en el fondo de todo porque sé que Dios está de mi lado. Y si Dios está conmigo, nada será contra mí. Si Dios está contigo, nada será contra ti. Es esa fe que te dice, no te preocupes. A su tiempo, en el tiempo de Dios, vas a tener respuestas y vas a ver cómo todas esas promesas del Señor se van a cumplir en tu vida. Qué bueno que pudimos hablar de la fe. Necesitamos hoy fe. Jesús dijo, ¿acaso cuando yo retorne a la tierra encontraré fe en las personas? La fe se apaga hoy día. La gente se siente defraudada, en fin. Necesitamos retomar con valor esa fe, confiar en Dios y evidenciarlo a través de una vida comprometida con Él. Una fe sencilla, una fe que no busca argumentos, una fe que se atreve a soltar todo en las manos de Dios y decirle, Señor, aquí estoy, haz como tú quieras. Yo quiero vivir de acuerdo a como tú lo decidas para mi vida. Si no tienes fe, yo quiero orar y quiero pedirle a Dios que te inunde de fe. Pedirle a Dios que te permita, como una semilla de mostaza, producir una fe tan poderosa que tú le digas a una montaña, muévete, y la montaña se mueva. Voy a orar por tu vida. Señor, en esta hora oro por aquellos que están enfrentando gigantes en su vida y que necesitan fe para hacerle frente. Llena sus corazones de fe. Esa fe que la mente humana no lo concibe por la vía de lo racional. Esa fe que nace de tu corazón. Tu palabra dice que tú le has dado a cada quien una medida de fe. Pero esa fe necesita multiplicarse y necesita crecer para ver resultados optimizados. Bendigo la vida de los que escuchan este mensaje. Quiero que los ayudes a que consoliden su fe y su convicción de que tú eres real. Y que no solamente eso, sino que puedan también ver evidenciada en sus vidas esas preciosas y magníficas promesas. Gracias te doy en el nombre de Jesús.
Sin embargo, si hay alguien ahora mismo que tiene un gigante que lo está atemorizando y apabullando, en el nombre de Jesús enviamos la palabra de libertad, la palabra de milagro, la palabra de salud, la palabra de respuestas en el nombre de Jesús. Confiados, Señor, confiados de que todo lo que te hemos pedido tú lo harás, porque te lo pedimos en el nombre de tu único Hijo, Jesús. Amén. Dios nos bendiga. Dios les siga ayudando en su proceso de vida espiritual a desarrollarse cada día más, y que esa fe y esa confianza en Dios pueda crecer. Recuérdate, cada 15 días estamos a través de nuestras redes: Comunidad Las Buenas Nuevas Facebook y Comunidad Las Buenas Nuevas YouTube. Dios te bendiga. Hasta dentro de